Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Grisel Martínez y bienvenida a un nuevo video. Del tema que vamos a hablar hoy es cómo aprendí a estar sola. ¿Cómo es que me di cuenta que estar sola no es tan malo como parece? Estoy muy feliz. Todo inicia porque terminó una relación. Era enfrentarme a quedarme sola porque también yo ya había decidido que si yo terminaba esta relación, iba a darme el tiempo para sanar bien, iba a darme el tiempo para tener mi proceso de duelo, para hacer las cosas bien. Por eso tenía tanto miedo de soltar a esta persona, porque por el miedo de estar sola o de quedarme sola, pero pues al final el día llegó, el miedo llegó y vamos a ver cómo la afronté. ¿Cómo me sentí al principio cuando estaba sola? Muchas de las veces quería volver a lo conocido, dado que me sentía muy sola, porque veía a todas las demás personas también acompañadas y yo ahí solita, sin ningún plan, sin ninguna motivación para salir, sin nadie con quien salir aparte de todo, ¿sabes? Era como, ¿y ahora qué hago? No, era, ¿y ahora? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? Pero es que estoy sola, pero ¿cómo voy a salir sola? Pero ¿qué hago? ¿Sabes? O sea, depender tanto de otra persona también te lleva a perderte a ti misma y que cuando terminas con esta persona no sabes qué hacer con tu vida porque no hacías nada más que estar con esa persona, me doy a entender. Y pues después también ves que es algo malo o sigues creyendo que es algo malo porque así te lo hicieron creer desde pequeña, ¿no? Como yo más que nada esto de estar sola, yo lo viví mucho en la escuela, cuando no tenías compañeros con quien juntarte, no tenías amigas con quien juntarte. Entonces te decían como, ay, pobrecita, no tiene con quién juntarse, está solita, así nadie se quiere juntar con ella y cosas así. Entonces esto yo lo aprendí mucho en la escuela y obviamente pues como que lo vas relacionando con la vida y como que vas como creyendo que estar sola es súper malo y que pobrecita de ti, que nadie se quiere juntar contigo, que nadie te quiere hablar. Entonces por eso también decides o quieres encajar en otros planes o con otras personas que no te hacen bien, que no te llenan, que esos planes no te gustan. Y eso te lleva pues a comprometerte con planes que sales con las personas que organizaron los planes, pero tú dices como, pero ni siquiera estoy bien, o sea, no me gusta, no me agrada la situación. Por no querer estar sola, pues como que te conformas con ello, ¿sabes? De los miedos e inseguridades que tenía de aprender a estar sola o quedarme sola o sentir, para mí era como, ¿cómo voy a aprender eso? ¿Sabes? Era, ¿cómo voy a aprender eso si aparte tengo como un dolor y siento feo estar sola, estar sin compañía, ¿sabes? Era como, ¿cómo voy a hacer eso? Porque era como, pero si yo todo el tiempo estoy acompañada, pero si yo todo el tiempo me conformo con esto, pero si yo todo el tiempo decido ir a planes que ni me gustan, pero con tal de no estar sola, pero si yo hago, pero si yo, o sea, para mí era tanta duda el decir, ¿cómo voy a aprender a estar sola si yo siempre he hecho esto? Y eso es a lo que vamos, a desaprender, porque porque sabes que no está bien, porque sabes que no te llena eso que estás viviendo, que estás sintiendo en ese momento, con esas personas. El proceso de aprender a estar sola o desaprender. Uno es aceptar que estás sola, que está bien, y que es armarte de valor, que es quedarte con quien sí eres, con qué es lo que tienes en este momento. Y en este momento pues te tienes nada más a ti misma. Y es empezar a hacer esos pequeños planes que también siempre has querido hacer. Y es entender es qué voy a hacer con este sentimiento que estoy sintiendo en este momento. O me voy a agobiar, o voy a hacer algo para estar bien conmigo misma, para entenderme y solamente abrazar esto que estoy sintiendo o por lo que estoy pasando en estos momentos. Y para mí era como, y ahí fue donde yo empecé y entonces decidí que era como, ¿qué me está gustando en estos momentos o qué quiero hacer en estos momentos con esto que tengo? Porque es lo único que tengo, no hay más opción. Y mm, me empezaron a llamar mucho la atención, me empezó a llamar mucho la atención un rompecabezas que yo quería armar, porque es un buen de distracción, o sea, quieras o no es un buen de distracción, y lo compré, y eso fue lo que yo empecé a hacer.
Para mí ese rompecabezas me ayudó muchísimo, más los domingos, porque los domingos costaban muchísimo, porque los domingos son más como estar en compañía con las personas que quieres o con esa persona con la que salías o no sé, como que siempre era como salir, ¿no? Y pues yo esos domingos no tenía absolutamente a nadie más que a mi rompecabezas, entonces esos domingos donde más me costaba agarraba el rompecabezas y lo empezaba a armar. Era lo único que tenía. No tenía más opción. No tenía más que abrazar esa incomodidad de decir estoy sola. Claro que me siento sola. Claro que no es fácil. Pero lo agarro, lo abrazo y esto es lo único que tengo en estos momentos. Y que tal vez sé que entre más pase el tiempo y entre más yo no desista de esto, sé que voy a sentirme mucho mejor y voy a llegar al lugar y al sitio donde yo quiero estar. Así que empieza con un plan. ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer? Y sobre todo no olvides de abrazar ese sentimiento que estás sintiendo. Un poquito a fondo, tratando de abrazar esta incomodidad de estar sola. Quien me, quien me motivó muchísimo a hacer planes distintos fue mi psicóloga. En ese momento como que se puso mucho de moda el plan de 50 citas contigo misma. Entonces mi psicóloga lo agarró y me dijo como, mira, vamos a empezar a hacer esto. Haz una listita de las cosas que siempre has querido hacer contigo misma. Esas citas contigo misma. ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? Pero claro, me costó muchísimo, porque ¿quién sale sola? ¿Sabes? Era como, ok, sí, siempre he querido hacer esto, ir por un café, ir al parque, ir al cine, siempre he querido hacer estas citas, pero ¿sola? O sea, de verdad, me estás diciendo que es el momento de partir sola. Pero pues así fue. Tienes que empezar, como te digo, tienes que abrazar esa incomodidad y decir, ok, está bien, lo voy a hacer. Y así fue como empecé. Empecé a hacer mi lista. Lo que yo te recomiendo es que empieces por hacer cosas que a ti te gusten mucho. Haz tu listita, qué siempre has querido hacer, a dónde siempre has querido ir, qué es lo que te gusta a ti hacer. Todo eso, cosas que a ti siempre te han gustado hacer. Hacer cosas que a ti sabes que te van a llenar y te van a hacer feliz y que haciéndolas te vas a sentir, te vas a sentir muy bien. Una de las cuales yo empecé en mi lista era como ir al parque, ir a la cafetería, ir a una librería, leer, me encanta, ir a la feria, ir por un helado, lo que tú quieras. ¿Cómo enfrenté los momentos difíciles? Pues uno de ellos es saber que duele, saber que es difícil, saber que esto no es nada fácil y no es nada sencillo porque es algo que estás aprendiendo, saber que está bien experimentar este sentimiento, saber que es algo nuevo. Vuelvo a repetir, abrazar la incomodidad de la soledad. Soltar, llorar, claro está. Y eso te va a llevar a algo muy liberador, porque por primera vez te estás eligiendo a ti y estás aprendiendo esto nuevo que te va a dejar una experiencia increíble. Porque ya no te estás conformando como lo hacías. Ya no estás dejando a un lado tus planes que siempre habías querido hacer. Porque estás entendiendo que por muchas veces pasaste por este sentimiento de por no querer estar sola, aceptabas planes de los demás, terminabas viviendo para alguien más que para ti misma. Beneficios de estar sola y cómo cambió mi perspectiva de esto. Aprender a estar sola es la mejor experiencia que te puede pasar y que de verdad es algo que debes de experimentar. Que está bien y al final no es tan malo como te lo hicieron creer. Y más que nada para mí en el fondo era un vacío, pero era mi responsabilidad llenarlo por mi cuenta, llenarlo de mí misma, ¿sabes? Al final piensas que otra persona tiene que llenar ese vacío de soledad que tú estás sintiendo, que por eso no sueltas esa relación, porque es mejor, pues un poco de su compañía, pues está bien, o, ¿sabes? O sea, piensas que es responsabilidad de alguien más llenar ese vacío de soledad que tú estás sintiendo, y no, es tu propia responsabilidad hacerlo. Después podríamos hablar sobre las responsabilidades, hacerse cargo de uno mismo. ¿Qué descubrí de mí misma? Que era mi vacío y que yo tenía que llenarlo, que era mi responsabilidad, que no tenía por qué hacer responsables a alguien más de ese vacío de soledad que yo sentía, que sí podemos ser felices solas, que sí podemos disfrutar de nuestra propia compañía, sí puedes abrazar ese sentimiento
de soledad y que puedes estar bien contigo mismo. Y que todo esto también te llevará a tener esa paz que siempre has querido tener en tu vida. Porque dejas de conformarte, dejas de complacer a los demás, empiezas a vivir tu propia vida contigo misma. Que sí puedes llevarte a tu propio plan. ¿Qué ganarás? Esto es lo más hermoso. Esta es la parte más hermosa. ¿Qué ganarás? Ser más selectiva con las personas que dejarás entrar a tu vida. No vas a dejar entrar a cualquiera. Y no vas a tener dependencia de alguien. Y no vas a necesitar de otras personas para estar bien. Porque ya vas a estar bien. Que ya no vas a esperar que te incluyan en sus planes. Que tú ya puedes hacer planes contigo misma y que tú ya te puedes llevar esos planes que siempre has querido hacer. Que vas a querer dejar de encajar en cualquier plan o con cualquier persona con tal de no estar sola. Que vas a querer a personas a tu lado que sí te beneficien a ti. Y sobre todo que ya no vas a hacer match con cualquiera, porque lo que te ofrecen ya no es lo que buscas. Bueno, este fue mi video, espero que a ti te ayude. Déjame en los comentarios tú qué piensas, tú qué opinas, si estás en el proceso. Sobre todo no te rindas, de verdad no te rindas, tú puedes. Sin más que decir, te mando un fuerte abrazo, suscríbete a mi canal si estos videos te están gustando. También déjame saber qué más te gustaría que platicara, de qué más temas quieres que hable. Gracias por verme, bye.